Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de los que hoy se ha congregado para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por un día más en el cual nos permite estar juntos, en el cual nos permite estar reunidos, ahora que comenzaremos una nueva serie acerca de las epístolas del apóstol Pedro. Y siempre que iniciamos un nuevo libro, siempre que comenzamos una nueva serie, hay cierto nerviosismo, mucho temor en su servidor. Sin embargo, cuando hago remembranza de quién es quien nos envía, de que el Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, de que no tuviéramos miedo, dijo a los discípulos, de qué es lo que habríamos de decir, porque el Espíritu nos habría de dar lo que habríamos de decir. Entonces vuelvo a confiar, hermanos, en que la palabra del Señor hoy será expuesta con reverencia, buscando fidelidad y sobre todo, hermanos, tratando de que esto sea conforme a la voluntad del Señor. Así es que, hermanos, vamos a ir a nuestras escrituras, vamos a ir a la carta que es Primera epístola de Pedro, está prácticamente en los libros finales, penúltimos del Nuevo Testamento. Y leeremos el día de hoy solamente dos versículos. Dicen las Escrituras en esta mañana: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Oremos, amados hermanos, para poner todo esto en manos de nuestro Señor y que sea solamente Él glorificado. Oremos. Amado Señor, glorioso Dios soberano, tú, Señor, que tienes control de todo sobre esta tierra. Tú, Señor, que tienes dominio sobre lo que coexiste en este universo. Amado Señor, a ti sea la gloria y la honra en esta mañana. Suplicando, Señor, que en tu poderío, en tu benignidad y en tu perfección, sobre todo en tu misericordia, que seas tu, Señor, tomando control de estos labios perversos. Que seas tu, Señor, recordándome que yo no soy el escritor, que yo no soy el autor, que a ti te ha placido, Señor, servirte de este vil mensajero, única y exclusivamente, Señor, para venir a traer tu palabra y no la mía. Es por ello que pido, Señor, que guardes mis pensamientos, que tomes control de mi necio corazón, que seas tu, Señor, buscando que tu palabra llegue de una manera fidedigna hasta el corazón de cada uno de los que te pertenecen. A sabiendas, Señor, de que tú harás estragos en el corazón que a ti te plazca. Pues, Señor, solamente tus ovejas oyen tu voz, solamente tus ovejas. Y sabemos que son tus ovejas porque al escuchar tu voz no permanecen estáticas. Ellas reconocen tu voz y te siguen. Es por eso, Señor, que hoy suplico que una vez más hagas audible tu voz, para que aquellas que siendo tus ovejas y aún sin haberse dado cuenta, Señor, te pertenecen, caminen, Señor, conforme a tu voluntad. Hoy te lo rogamos, Padre bueno, a través del glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor.
Buscando una referencia para poder comenzar el día de hoy, no encontré otra mucho más ad hoc de lo que estaremos tratando. Sin embargo, una vez que dé la referencia, probablemente los jóvenes y los adolescentes se queden con cara de ¿what? ¿De qué está hablando este hombre? Pero seguramente los que son padres de familia y si no se están durmiendo, comprenderán el ejemplo que pondré a continuación. En el año de 1951, ya hace varios años atrás, en el año de 1951 se estrenaba una película mexicana llamada Ahí viene Martín Corona, protagonizada por Pedro Infante, uno de los estandartes de nuestro cine mexicano. Y probablemente los que vean también la publicación en YouTube y son de otras naciones no comprenderán de qué se trata, pero podrán ir a buscar esa referencia. Hay una escena muy peculiar en esta película que se estrenó en el año de 1951 y es una escena icónica donde uno de los mariachis se acerca con Pedro Infante y le pide que lea una carta porque él no sabía leer. Y entonces Pedro Infante, entonando una canción muy pegajosa, comienza a entonar esa canción conocida como la carta a Eufemia. Esa carta es muy peculiar. Aunque la carta dice explícitamente que no hay una razón, cuando recibas esta carta sin razón, Eufemia, aunque la carta dice que no hay una razón para poder enviar esa carta, la carta ciertamente da entendimiento de que quien escribió esa carta le dejaba claro a Eufemia que a partir de ese momento entre nosotros todo terminó. Tenía un objetivo. La destinataria Eufemia no había escrito en mucho tiempo y debido a ello el autor no sabe si las cartas anteriores las recibió o no. Y aunque conocemos el nombre de la destinataria, Eufemia, la carta no menciona al autor. Si Eufemia hubiera recibido esa carta no sabría de quién vendría y más si ella era un poco alegre. Solo menciona que ahora el autor de esa carta ya no le hablará a Eufemia mucho más de amor, sino que quedará sola y exclusivamente como un amigo, autodenominándose tu afectísimo y atento y muy seguro servidor. ¿Quién la escribió? No sabemos. Como parte de una película de tinte cómico, la escena es muy graciosa, hermanos, mas en la vida real esta carta hubiera sido totalmente inservible. Saben el destinatario, pero no saben la referencia, no saben de dónde viene, no sabe cuál es el objetivo, no hay claridad. Y en este sentido, para que una carta realmente tenga una noción, esa carta debemos de saber quién es el autor, quién es quien me la envía, debemos de conocer quiénes son los destinatarios originales. Debemos de saber cuál es la intención de esa carta, porque de otra manera es solamente papel malgastado. Debemos tener noción cuándo se escribió esa fecha y cuál fue su origen. De otra manera, tener una carta como la carta a Eufemia sería tener una carta sin un sentido, sin una comprensión, sería una locura. Es por eso, hermanos, que el día de hoy, a manera de introducción, estaremos dando algunos datos contextuales acerca de lo que comenzaremos a escudriñar en referencia a las cartas de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. En este sentido, hermanos, está por demás decir que la carta es sumamente clara de quién es el autor, quién es quien la escribe. Es Pedro, el apóstol, quien de manera inmediata da a conocer que él es la persona quien está escribiendo ese documento. Hablando acerca del contexto histórico, los teólogos tienen un debate cruzado. Sin embargo, el día de hoy quiero dar los datos que mayor aceptación tienen en relación a este documento. Los teólogos concuerdan en su gran mayoría, los que son serios, que esta carta fue escrita ni más ni menos que por Pedro en un lugar que es muy conocido para nosotros. No solamente porque fue icónico en el tiempo de los creyentes,
sino porque también en algunas ocasiones, mayormente las posturas dispensacionalistas, lo catalogan como la Gran Babilonia, la ramera. Y justamente Pedro comienza a otorgarle este nombre y no sabemos si es con alguna intención o simplemente para ocultar de manera superficial de dónde es donde está surgiendo este documento. Pero todo apunta a que este documento fue escrito desde Roma durante el reinado de un emperador llamado Nerón, al cual históricamente vamos a identificar porque años después él incendiaría la ciudad y achacaría que el incendio fue a causa de los cristianos. Y dejaría claridad que por cuanto él decía que habían sido los cristianos, sería la justificante exacta y válida para comenzar una de las mayores persecuciones contra los creyentes y contra la iglesia. En este sentido, hermanos, hay una alta probabilidad de que esta carta que se escribe durante el reinado de Nerón, que fue del año 54 a 58, se escribiera antes de desatarse la persecución, que fue en el año 62 o 63. De tal manera que, aunque la fecha no es exacta, no tiene mayor impacto en desacreditar la importancia de la carta. Lo que sí ha sido puesto en tela de juicio, y no porque no tuviera validez la carta, sino porque en algún momento la manera en cómo se escribió, algunos teólogos determinaban que no concordaba en la manera que Pedro escribía. Sin embargo, algo importante que tenemos que entender es que solamente son 2 documentos y que para esta etapa, el Pedro que había sido un pescador, ahora, aun cuando no tenía estudios académicos, el haberse desenvuelto dentro de un núcleo de ciudades, de idiomas como el griego, y de tener comunión con diferentes personas, incluyendo al apóstol Pablo, bien podría justificar las palabras de la manera en cómo se expresó. Pero hay otra justificante más, hermanos, y es que nosotros no podemos catalogar un documento de acuerdo a si las palabras son de una manera o de otra. Piense en esto. Los mensajes de texto en la actualidad, yo les tengo mucha aberración. No me gustan. Porque usualmente escribir un mensaje de texto, cada uno de nosotros le puede dar la entonación que quiere. Y entonces cada uno de nosotros puede determinar que la otra persona tiene cierto estado de ánimo. Es por eso que siempre yo aconsejo a mi esposa, a mis hijos y a mí mismo que cuando tengan que tratar algún asunto lo hagan vía telefónica. Ahí entonces podemos evaluar las intenciones correctas. Pero en este caso, en el tiempo de Pedro no había teléfonos celulares, no había líneas telefónicas y la única manera de poder comunicarse a la distancia era a través de estos documentos. Y aún en este sentido, no es lo mismo escribir una carta para poder sancionar que escribir una carta en la cual mi intención es dar ánimo. Nosotros recordaremos las cartas de Pablo y como primero a los Corintios pudiéramos, los que somos muy sensibles, decir: ay, Pablo, no tienes sazón. Pero a final de cuentas la intención de Pablo en primero a los Corintios era tratar un tema de pecaminosidad. ¿Cómo quieres que te hable? Sino solamente como a un necio que no entiende. En este sentido, vamos a ver cómo es la primera carta del apóstol Pedro. Tiene una intencionalidad y en base a esa intencionalidad las palabras son las adecuadas. Hablando en términos canónicos y de revelación de Dios, son las palabras que Dios le plació permitir que se plasmaran en este documento. En este sentido, los que llevamos el libro de Todos Somos Teólogos, hablamos en semanas pasadas de un tema muy importante que fue la canonicidad. ¿Qué es la canonicidad? La canonicidad tiene que ver con los libros aceptados y autorizados por los creyentes.
en cuanto al canon del Antiguo Testamento no tenemos problema. Nosotros utilizamos el mismo canon de los mismos libros que validaron los hebreos durante cientos y cientos de años, y de los cuales en el Nuevo Testamento a manera autoritativa hacen referencia tanto Jesucristo como cada uno de sus discípulos y apóstoles. Nosotros encontraremos que no hay problema en cuanto al Antiguo Testamento para quien no quiere ser necio. Y en este sentido encontraremos cómo Jesucristo hace referencia, como escrito está, como fue profetizado, y lo mismo hacen los seguidores. De tal manera que el canon que se cerró de los libros del Antiguo Testamento no hay problema. Pero aquí tenemos una situación con los libros del Nuevo Testamento. Y es que como fueron escritos, a diferencia del Antiguo Testamento, que fue escrito en un periodo de 1000 años, se completó el canon del Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento tenemos que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo muy corto, en un periodo de alrededor de 59 años. De tal manera que hubo intentos de meter libros apócrifos, como el libro de Hermas, como el Apocalipsis según Judas, como muchos otros libros más. Pero en este sentido, cada uno de los primeros creyentes del primer siglo, hablando de la iglesia primitiva, ratificaron que estos 27 libros que conocemos al día de hoy se encontraban totalmente validados en conciencia, número uno, de que fueron escritos o por un apóstol o bajo su supervisión. Primer prueba canónica. Segunda prueba canónica, de que esos libros tenían la autoridad bíblica suficiente por cuanto tenían un impacto en la vida de los creyentes. Segunda prueba canónica. Tercer prueba canónica, eran reconocidos ampliamente por los primeros seguidores de Cristo. Y en este sentido, primera epístola a Pedro fue una de las cartas o de los documentos dentro de los 27 que en algún momento fue sujeto de revisión, únicamente para corroborar totalmente que ese documento formaba parte del canon de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y en este sentido encontramos la suficiente evidencia dentro de los escritos que conocemos dentro de la era patrística o de los padres iniciales de la iglesia primitiva, y solo por mencionar 4 de ellos. En el año 95 después de Cristo, encontramos cómo Clemente de Roma dirigió su carta primera de Clemente a la iglesia de Corinto con expresiones paralelas a primera de Pedro. Estamos hablando de documentos que no son canónicos, pero que históricamente existen y que nos dan entendimiento de qué es lo que sucedió hace alrededor de 2000 años. No solamente Clemente hizo referencia a primera de Pedro, sino que también en la primera mitad del segundo siglo, Policarpo, otro de los padres de la iglesia, escribió una carta a la iglesia de Filipos, y esta carta tiene no solamente una, sino varias referencias a esta epístola de primera de Pedro. El tercer caso lo tenemos hacia finales del siglo II, específicamente en el año 185 después de Cristo, donde Irineo no solamente cita a primera de Pedro, sino que hace uso exclusivo de ese texto. Introduce su cita diciendo que Pedro decía en su epístola y continúa escribiendo. Finalmente, y no por ser el único, tenemos mayor rastreabilidad externa al canon de que Clemente de Alejandría y Tertuliano en varios de sus escritos citaron textualmente a la epístola de primera de Pedro. Por lo cual, hermanos, podemos confiar totalmente y en base al canon de las escrituras que estaremos abarcando una carta que ha tenido aceptación desde los primeros siglos de la iglesia. En este sentido, hermanos, debemos de tener en cuenta
la primera regla de aceptación de que una carta es canónica. Y si ustedes recuerdan, mencioné que para poder ser determinada como canónica, debe demostrarse que fue escrita por un apóstol o que fue escrita bajo su supervisión, como ha sucedido en las cartas de Pablo, en las cuales, aludiendo a tal vez problemas de vista, tal vez, se hace mención de que hubo alguien que estuvo ayudándolo. Es el mismo caso de Primera de Pedro. Si bien desde el primer párrafo se nos deja claridad que es escrita por Pedro, el apóstol, de manera complementaria, se nos dice más adelante que no estaba solo, de que con él se encontraba escribiendo este documento uno de los discípulos de Jesucristo y seguidor de Pablo, el cual conocemos como Silvano, pero que también para los amigos y para los compas le conocían como Silas, Silvano o Silas. Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo 12. ¿Quién era este Silvano o Silas que estaba ayudando a escribir este documento al apóstol Pedro? Para tener un poco de contexto, recordando que esta primera sesión es más contextual que exegética, nosotros encontraremos en el libro escrito por Lucas, el famoso libro Hechos de los Apóstoles, al menos 4 referencias a este ayudante escritor de Pedro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 22, encontraremos que Silas no era cualquier persona, era un líder de la iglesia. En el mismo libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 32, encontraremos que además Silas era un profeta, hablaba en nombre de Dios. En el mismo libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, versículo 40, encontramos que Silas o Silvano era un colaborador de Pablo, recordando que Pablo solamente menciona a algunos y dentro de ellos menciona a Silas. Finalmente, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 37, encontraremos cuál era su ciudadanía. Su ciudadanía era romana. Si bien la carta a Eufemia, que hicimos mención al inicio de esta predicación a manera de ejemplificación, no tenía un propósito claro, lo que sí encontramos en la carta de Primera de Pedro es un propósito sumamente específico. Si pudiéramos concretar cuál es el objetivo y cuál será el objetivo de la exposición de esta carta por cuanto el autor así lo determina, pudiéramos decir que el objetivo de esta carta es el animar a los cristianos que sufren a través de anticipar y aceptar. Qué difícil, hermano. No solamente a través de anticipar, sino también de aceptar que la vida de un creyente estará llena de dificultades y que le vendrán por causa de su fe en Cristo. A lo largo de esta primera carta, Pedro exhortará a los que nombra como los exiliados, como los apestados, como los que fueron sacados, como aquellos que están siendo tratados como extranjeros. Pedro les exhortará claramente, aunque venga todo esto que escrito está, él los anima a permanecer firmes. Y lo hace de una manera muy peculiar. ¿A cuántos de ustedes les gusta sufrir? Levante su mano a quien le encanta y le fascine sufrir, estar en problemas, en dificultades. Levante su mano a quien le gusta que lo insulten a causa de Jesucristo. Difícilmente encontraremos a alguien. Y sabes que nuestra naturaleza no está eso. Pero bíblicamente Pedro dejará descrito que esto no solamente es necesario, sino que además algo que encontraremos en esta carta es que Pedro lo determina y lo cataloga como
algo que debe de causar gozo. Y nosotros decimos, ¿cómo es que debemos de gozarnos? ¿Cómo es que debemos de gozarnos cuando alguien nos insulta? Cuando alguien nos difama, cuando alguien atenta contra nosotros. A veces yo no encuentro eso, hermano. Lo que encuentro siempre en la gran mayoría de ustedes es que cuando tienen un problema con alguien más, vienen corriendo. ¡Ay, me hizo! A través de esta carta, Pedro dejará entendimiento que cada que venga eso a consecuencia del evangelio, porque en ocasiones será a consecuencia de tu necedad, en ocasiones serán las consecuencias de tu pecado, pero eso dejémoslo de lado. Pero cuando el sufrimiento venga por causa de Jesucristo, el creyente debe de vivir en un gozo pleno. ¿Cómo que vivir en un gozo pleno? Bueno, hermano, yo te diría más bien que deberías de estar triste y deberías de estar angustiado si a tu vida no ha llegado el sufrimiento a causa del evangelio de Cristo. ¿Cómo? Es que cada cosa en este mundo tiene características que determinan de dónde proviene. Si tú compras un artículo chino, trae una carta descriptiva que, aunque no lo comprendas, te dice cuáles son los materiales con los cuales se fabricaron esta lámpara. ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuál es el instructivo? Preocúpate si no dice de dónde viene. Preocúpate si no tiene las características. ¿Cuántos de ustedes les han regalado un perrito chihuahua recién nacido y después de 3 meses eso es un San Bernardo? Eso no es un chihuahua. Preocúpate, hermano, si te autodenominas cristiano y no ha habido evidencias de sufrimiento y no ha habido evidencias de persecución y no ha habido burla para tu vida, porque hay una alta probabilidad de que seas falso. Es por eso que cuando viene el sufrimiento, que es el tema central de esta carta, es por eso que cuando vienen las consecuencias de seguir al maestro, el corazón del creyente debe de estar palpitando, porque las características descritas en las escrituras se van cumpliendo y se van cumpliendo una a una. En resumen, pudiéramos decir que el propósito de Pedro al escribir esta carta es el de transmitir un mensaje no de tristeza, hermano, sino de esperanza. Un mensaje de ánimo. De hecho, encontraremos que a lo largo de estos breves capítulos de Primera de Pedro, encontraremos una palabra clave que se repite hasta en 5 ocasiones. Y esta es la palabra esperanza, 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 esperanza. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera. Es esperanza, hermanos. Esa es la fe. De tal manera que cuando venga la tribulación, hay algo en lo que debemos descansar, y es en la fe, hermanos. La tribulación será pasajera, pero sí o sí, como creyente, debes de aprender que o convives, aceptas y amas la tribulación, o simplemente no estás capacitado y tu lugar debe de ser en otro lugar. Pedro dejará claridad que el sufrimiento será esa molécula de ADN que se encuentra corriendo por las venas de aquellos que han sido destinados y predestinados para salvación. Así es que si tu vida ha sido muy plácida en el cristianismo barato que vives, preocúpate. De verdad, preocúpate, porque tal vez eres una lámpara patito que no tiene las características que dice tener. En este sentido, Pedro escribe esta carta de esperanza para todos aquellos que llevan esa característica distintiva de la tribulación a causa de Jesucristo. Y ciertamente, aunque la carta fue escrita hace aproximadamente 1970 años, la carta sigue teniendo vigencia. Muchos
de los creyentes en este universo, cuando se habla acerca de la gran tribulación, lo ven como algo futuro, lo cual no participarán. Cuando hablamos de la gran tribulación descrita en el libro de Apocalipsis, pensamos que es algo en lo cual no queremos estar por cuanto va a doler. Para nosotros como iglesia, la gran tribulación no es algo que viene. La gran tribulación comenzó inmediatamente después para los verdaderos seguidores de Cristo en cuanto Él partió de este mundo. No podemos decir que la gran tribulación es algo que vendrá cuando los verdaderos creyentes fueron introducidos dentro del Coliseo romano y ostentando ser seguidores de Cristo no dieron marcha atrás y prefirieron ser comidos por los leones. No podemos decir que la gran tribulación es algo que vendrá cuando hoy en día tenemos hermanos en México, específicamente en Chiapas, que son muertos a machetazos a causa de defender su fe en Cristo. El hecho de que tu vida sea totalmente pasiva y en ocasiones hasta mediocre, tranquila, no quiere decir que no haya hermanos que están sufriendo la real tribulación en Filipinas, en China, en Corea del Norte, en México. Es por eso que esta carta, al mismo tiempo que es una carta de esperanza, es una carta, un llamado de atención para los tibios. Un llamado de atención para aquellos que quieren vivir plácidamente sin sufrir las consecuencias de seguir al Maestro. Si pudiéramos dividir a manera de un bosquejo los temas generales que trataremos a lo largo de la carta completa de Primera de Pedro, pudiéramos decir que al mismo tiempo que es una carta de esperanza, también es una carta teológica. A lo largo de estos breves capítulos, Pedro nos hablará acerca de 5 temas en específico. El primer tema que podemos englobar tiene que ver con la salvación. Nos estará hablando de eso en el capítulo 1, de los versículos 3 al versículo 12. Pero además de tratar el tema de la salvación, Pedro también tratará a lo largo de esta carta un tema muy importante y hoy extinto en las iglesias: santidad. Esto no es un club social, hermanos. Este no es un lugar a donde vienes que te traten bien. No, hermano. Este es un lugar donde se promueve la santidad. Y de eso nos hablará Pedro en el capítulo número 1, desde los versículos 13 hasta el capítulo número 2, versículo 3. Un tercer tema que estará hablando Pedro y que comenzará a hacerlo no solamente en estos primeros versículos, sino también del capítulo 2, versículo 4 al 10, será de un tema sumamente importante para los creyentes, y este es el tema de la elección de Dios. Dios elige y también Dios no elige. Un cuarto tema que estará tratando Pedro a lo largo de esta primera epístola será un tema que, al igual que la santidad, también se encuentra prácticamente extinto en las iglesias. A nadie le gusta que le digan sus errores. A nadie le gusta que le digan que hace mal. Y al contrario, se defiende como gato panza para arriba, sabiendo que está mal, todavía es. Bueno, Pedro nos hablará de un tema sumamente hermoso, el tema de la sumisión. Y nos estará hablando de ello desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo número 3, versículo 12. Finalmente, aunque hay diferentes tintazos a lo largo de los diferentes capítulos, un tema con el cual concluirá Pedro será precisamente el tema con el cual dimos inicio y que es la intención de esta carta, y este tiene que ver con el tema del sufrimiento como evidencia de seguir a Jesucristo. Esto lo estará tratando Pedro del capítulo número 3, versículo 13, al capítulo número 4, versículo 19. Y tal como sucede con las películas que tienen muchos anuncios y muchos intros, hermanos, llegó el momento de comenzar.
con la carta en sí misma. Y vamos entonces al versículo número 1. Estaremos segmentando los versículos en diferentes partes con la intención de tener claridad en cada una de las palabras. Y lo primero que tenemos es en el capítulo 1, versículo número 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pastor, ¿y eso qué? ¿Por qué no agarra el versículo completo? Hermano, es que en estas 4 sencillas palabras encontramos una riqueza teológica importante que es necesario dejar claridad en esta mañana. Algunas personas, no en la iglesia, no, sino en el exterior, en el mundo gentil, cuando me conocen me dicen, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo José Luis. ¿Y cómo gusta que le digan? Bueno, me llamo José Luis, pero me gusta que me llamen José Luis. Y para los amigos, mis amigos me llaman José Luis. Y me dicen, qué curioso, porque a los José Luis algunos les dicen Chepe Luis, Chepe, Pepe, Luigi, Chelicín, los de Michoacán me dicen. Y es que a veces los nombres los encontraremos de diferentes maneras, pero se refiere a la misma persona. Esto lo digo con toda claridad para que cuando identifiques diferentes nombres estaremos haciendo alusión a la misma persona. En Mateo capítulo 16, versículo 17, le conocemos como Simón, hijo de Jonás. En Juan capítulo 1, versículo 42, Jesucristo le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que en arameo se traduce como piedra, y que quiere decir Pedro, que en griego es piedra. Entonces, hermanos, cuando encontremos este nombre de Pedro, y cuando en las escrituras se haga alusión a Simón, hijo de Jonás, o a Cefas, o a Pedro, o la palabra utilizada en el griego, Petros, estaremos haciendo alusión de la misma persona, de Pedro, el apóstol de Jesucristo. Hablar acerca de un apóstol hoy en día es un tema un poco controversial. Tenemos un payaso en Guatemala, no voy a decir su apellido, pero su nombre es Dinero, en inglés, Cash. Este hombre, que es una vergüenza para el evangelio, inició como un mensajero, él dice, llevando cartas y documentos, como una chichincle de una iglesia. Después empezó a ganar fama y se adjudicó el título de pastor. Pero hace unos años atrás, su egocentrismo, su altanería y su soberbia ya no le fue suficiente para ser solamente apóstol. Ya no soy solamente pastor, ahora es apóstol. Al igual que otro payaso en Miami, Maldonado, y al igual que otros muchos más. Debido a que el día de mañana no quiero que tú caigas en las mismas tonterías antibíblicas y heréticas, es necesario dejar claridad que el concepto que se utiliza como apóstol proviene del griego apóstolos. La traducción es sumamente sencilla, pero la connotación es diferente a un enviado. La traducción es literalmente enviado o comisionado. Sin embargo, cuando hablamos de un apóstol bíblico, nosotros hablamos de alguien que fue enviado. ¿Por quién fue enviado? Por Jesucristo. ¿Quién envió al payaso de Guatemala o quién envió al payaso de Miami? No lo sé. Bueno, sí sé. Pero estoy seguro que a estos 12 los envió alguien con suma claridad. Escrituralmente, en el libro de Mateo, si no mal recuerdo es el capítulo número 12, se hace mención de cómo Jesucristo llamó a 12. Y más tarde dejaría claro que él conscientemente escogió solamente a 11 dentro de esos 12, porque 11 serían discípulos y uno era diablo.
Más adelante, en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro, con esa iniciativa que a veces lo distinguía, dijo: la vacante ha quedado vacía. Judas quedó fuera. Dentro de su propia iniciativa, Pedro echó a suertes para poder elegir entre dos que cumplían las tres características que son distintivas de un apóstol, que más adelante las mencionaré. Sin embargo, a quien eligieron ellos como discípulos no se vuelve a mencionar en ningún otro texto en las Escrituras, jamás. Pero a quien sí encontramos más adelante, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, es a un hombre llamado Saulo, el cual tiene un encontronazo con una persona muy en específico que le deslumbra y le hace caer a tierra. Y cegado, ese hombre que era perseguidor de la iglesia, le dice: ¿quién eres tú, maestro? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Cuál fue la respuesta? Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Tremenda necedad. Duro ha de ser dar patadas contra un aguijón. A partir de ese momento, el propio Jesucristo elige al 12avo, al cual le da instrucciones precisas de ir a compartir el evangelio a aquel nuevo mundo llamado el mundo de los gentiles. De tal manera que encontramos que para ser un apóstol en los tiempos de Jesucristo, y ese número quedó totalmente cerrado, debería de cumplir tres características en específico. Característica número 1, haber recibido el llamado por parte de Jesucristo. De una manera física, hermanos, de una manera presencial. Yo sé que cualquiera de los dos payasos mencionados van a decir: sí, es que el Señor me habló. Sí, pero esa no es la característica que se hace mención en las Escrituras. La segunda característica de un apóstol es haber caminado físicamente con Jesucristo durante su ministerio terrenal. ¿Dónde encontramos esa característica? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 21 y 22. Los dos payasos mencionados y todos los demás que se autonombran apóstoles, ¿caminaron físicamente con Jesucristo? La respuesta es no. Pero por si fuera poco, hay una tercera característica para poder catalogar a un apóstol. Y es que ese apóstol debió de haber sido testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Lo primero que va a pasar por nuestra mente es que Pablo no cumplía con esa característica. Específicamente tenemos dos elementos para validar que sí fue así. Pablo obtenía sin ningún problema cartas por parte de las autoridades para perseguir a los cristianos. ¿Crees que no fue testigo tanto de la muerte de algunos de ellos y no se enteró acaso de la resurrección? Pero punto número 2, lo más importante es que quien le habla directamente y quien hace el llamado es Jesucristo, después de su resurrección. En este sentido, hermanos, hablar de un apóstol implica una connotación mayor. Y lo que vamos a encontrar a lo largo de la historia es que jamás ha habido un atrevimiento, jamás ha habido tal soberbia en ninguno de los verdaderos creyentes, en los grandes expositores, nuestros hermanos en Cristo que a lo largo de la historia realmente tienen evidencias de ser seguidores de Cristo. Tanto en la iglesia primitiva como en las últimas épocas jamás hubo tal atrevimiento, sino a través de los últimos años, donde soberbios y altaneros, sin entender y sin comprender la autoridad de Cristo, piensan que el ser distinguidos por encima de los demás
les dará un mayor puntaje. Y sí que lo tendrán, porque esa blasfemia la pagarán cara. En este sentido, hoy en día muchos se adjudican ese título. La pregunta, ¿es correcto? No, hermanos, no es correcto. Las Escrituras nos dan entendimiento que los apóstoles fueron el fundamento, no la edificación. La edificación y la piedra angular es Cristo. Pero ellos fueron el fundamento. ¿Dónde encontramos esto? En Efesios capítulo 2, versículo 20. Por tanto, hablar de apóstoles modernos es hablar de necedad y hablar de herejía. Es hablar de ser un analfabeta bíblico o ser alguien que, como un asesino, actúa con premeditación, alevosía y ventaja para sacar beneficios a raíz de tener una supremacía. Eso comenzó a suceder no hace más de 50 o 70 años, hermano. Jamás en la historia sucedió tal atrevimiento. Pero por si fuera poco, y esto no te basta, hay algo que deja sumamente claro que el número, al igual que el canon, quedó cerrado. Que no puede ingresar uno más. Que no puede salir uno de ellos. El número de los apóstoles es 12. ¿De dónde saqué esa cuestión? De Apocalipsis capítulo número 21, versículo 12 al 14. En Apocalipsis 21, 12 al 14, donde se nos narra la descripción de la nueva Jerusalén, encontraremos lo siguiente, y esto es palabra de Dios. Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 12. El apóstol Juan dice, hablando de la nueva Jerusalén, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. ¿Qué nombres estaban inscritos en esas 12 puertas? Continúa diciendo que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí no termina. Versículo número 13. Al oriente hay 3 puertas. Al norte 3 puertas. Al sur 3 puertas. Al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. No 13, no 14, no 25, no, 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Dónde estará inscrito al final de los tiempos en estos cimientos el nombre de Maldonado y de toda esa serie de barbajanes? Pues aquí no, pero sí en el infierno. Suena fuerte, ¿verdad? Gálatas. ¡Ay de aquel que os predique otro evangelio! Sea cualquiera de nosotros o sea un ángel, ¡ay de aquel que os predique otro evangelio! Sea maldito, sea anatema, sea responsable de juicio. Una vez dejando claridad quién es el autor, entonces ahora nos queda, al igual que en la carta de Eufemia, tratar de determinar a quién va escrita. En el mismo capítulo 1, versículo 1, segundo segmento, se nos deja claridad que esta carta va destinada a los expatriados de la dispersión. 2 palabras que hay que dejar claras: expatriados y dispersión. La palabra expatriados, la que se utilizó en el original en griego, es la palabra parépidos. Esta palabra, cuando nosotros la traemos al idioma español, se traduce como un ciudadano que está fuera de su nación. Es decir, una persona que ciertamente tiene nacionalidad,
pero que se encuentra lejos de su nación y se encuentra viviendo como un extranjero, como alguien que no forma parte de esa nación, pero ahí se encuentra viviendo. Nosotros pudiéramos alegar, igual que otros teólogos, que la carta fue escrita específicamente para aquellos que habían sido exiliados físicamente de Roma, lo cual no es así. Nosotros podemos comprender que se está dirigiendo no a los expatriados físicamente hablando, sino que Pedro está hablando en términos espirituales, lo cual es interesante, porque entonces te hace acreedor de ser participante del mensaje de esta carta. Nosotros encontraremos en el capítulo 1, versículo 17 de este mismo documento lo siguiente: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si el texto fuera dedicado para los expatriados físicos, entonces no tendría razón este texto, porque la paternidad de Dios es sin acepción de personas, de acuerdo a las obras de cada uno, de tal manera que se está dirigiendo a aquellos que, siendo ciudadanos de una nación, aún no se encuentran en ella. Viven en otra nación con las consecuencias de ser extranjeros, de ser peregrinos. En el capítulo 2, versículo 11, Pedro nos dice a los que se nos ha dirigido este documento: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿A quién le está escribiendo, hermanos? No le está escribiendo al judío que bajo descendencia es judío. Está hablando claramente a aquellos que integramos el reino de los cielos, los cuales sabemos que pertenecemos a esa nación, pero que no vivimos en ella y estamos en este mundo, y que por tanto, al ser extranjeros en otra nación, seremos tratados, si es que somos verdaderos ciudadanos del reino de los cielos, seremos tratados bajo las consecuencias que es tratado un extranjero fuera de su tierra. Ten en cuenta que incluso un norteamericano que no vive en su nación, aun cuando su capacidad económica le da cierto estatus, será objeto de burla. No le llamarán por su nombre, le dirán: ¡hey, gringo! ¡Güerito! ¡Ratón vaquero! ¿Por qué? Haz eso en Estados Unidos y te meten al tambo, porque allá tiene derechos, y hay de ti que te pases de listo. ¿Qué características tiene un extranjero, por mucha capacidad económica que tenga? Que mientras no viva en su nación, va a ser sujeto de burla, va a ser sujeto de sufrimiento. No me digas que cuando ves a un centroamericano, que los identificamos, que ahora también ya hay centroamericanos falsos, pero ves que viene y algunos de nosotros hasta cerramos la ventanilla: oye, no vaya a hacer algo. ¿Por qué, hermanos? Eso no hacemos cuando se acerca un mexicano, a menos que sea del Distrito Federal. No, no es cierto. No, hermano, pero de verdad, ten en consideración que ese será el trato que recibió un extranjero. ¿A quién está dirigiendo esta carta? A la iglesia de Cristo, a aquellos que previamente, y de acuerdo al versículo 2, han sido elegidos por Dios, no porque nacieron en Israel, sino porque han sido adquiridos a precio de sangre. Si está hablando a los expatriados y ahora dice que son los expatriados por la dispersión, ¿qué significa la palabra dispersión? La palabra dispersión proviene del griego diáspora, y es la palabra que se utiliza históricamente para referirse a aquellos que fueron judíos exiliados a raíz de diferentes movimientos. En el tiempo de los nazis, los judíos sufrieron una gran diáspora, fueron expulsados, fueron relegados.
Pero nuevamente bajo el sentido de que esta carta es de sentido espiritual. ¿A quién se está refiriendo con aquellos que han sido expulsados? Nosotros encontramos en Hebreos 11:13 que los creyentes, la iglesia, sin importar si eres judío o si eres griego, los creyentes somos extranjeros y somos peregrinos. En Filipenses capítulo 3:20 se nos dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos. De tal manera que un verdadero creyente, al ser elegido, será tratado como extranjero. Desde la iglesia primitiva, esto comenzó a suceder. Los primeros creyentes incluso empezaron a hacer códigos de comunicación. Años más tarde vendría una de las persecuciones más férreas, donde cada uno de aquellos que eran creyentes y seguidores de Jesucristo serían llevados a instrumentos sumamente peculiares, porque no se ajustaban a las reglamentaciones. Pero en este sentido, hermanos, vemos cómo más adelante Pedro nos dejará claridad en el 4:14 que esta persecución será a causa de una razón en específico, a causa del nombre de Jesucristo. Jesucristo lo dejaría claro desde el momento en que comenzó su ministerio en esta tierra. Él dejaría claro en Mateo 10:18, por mi causa seréis llevados ante gobernantes y reyes como testigos ante ellos y ante los gentiles. Es aquí donde me comienza a dar un poco de risa con los cristianos modernos, que cuando vienen las dificultades a causa del evangelio, ya quieren ir al psicólogo cristiano, que eso no es bíblico para nada. Que cuando vienen las dificultades y viene el oprobio es, ay Señor, sácame de aquí. ¿Cómo? Pero pues si nada más no te saludaron. Quejumbrosos, que porque me tocó la silla que no es acoginada y porque la predicación ya duró más de 1 hora. Vergüenza de creyentes. Yo no me preocupo de los que les gana el sueño, porque yo sé que los que les gana el sueño durante la predicación simplemente no son creyentes, están muertos. Pero me preocupo de aquellos que, diciendo ser creyentes, viene la tribulación y se quejan como si fuera fuego extraño. Jesucristo dejaría claro, hermano, en el libro de Mateo, grábate esto. Él dejó claridad, no vine a traer paz. No vine a traer paz, vine a traer espada. Si eso no es suficiente, en el mismo libro de Mateo dijo que por cuanto él había venido a traer espada y no paz, a partir de ser seguidor de Cristo, habría enemistad entre tú y otras personas. Y uno pensaría, sí, entre los católicos o entre los... No, Jesucristo dejó claridad que Él sería el motivo por el cual las disensiones y los problemas, el sufrimiento vendría a tu hogar y tus enemigos serían los de tu propia casa. Él dejó claridad, hermanos, para que no lloremos en tiempos futuros cuando venga el tiempo de sufrimiento, cuando vengan las consecuencias de seguir a Jesucristo. Él dejó claridad que Él pondría enemistad entre padres e hijos, que Él pondría enemistad entre la nuera y la suegra, pero dejó claridad que todo sería por causa de Él. Así es que si tus problemas son con tu suegra y no es a causa de Jesucristo, déjame decirte que no eres creyente, eres un carnal. Jesucristo dejaría claro, hermanos, y Pablo lo reiteraría más adelante. Siendo apedreado en Listra y en Iconia, Pablo, habiendo sido dejado por muerto por predicar el evangelio de Cristo,
Se levantó y se sacudió el polvo. ¿Y sabes qué hizo? Bueno, primero te pregunto, ¿sabes qué harías tú en su lugar? Ay, yo ya me voy, esto no es para mí, esto es sufrimiento, mejor me voy a otro, mejor estaba antes de ser cristiano. Eso hace un patético. Pero ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo aquel servidor de Cristo? Se sacudió sus ropas y lo que fue a hacer es ir a animar a los hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo me dices que te acaban de dejar por muerto, apedreado, y vas a animar a los hermanos? ¿No debías de ser tú consolado? Pero Pablo iría junto con sus hermanos atemorizados y exhortándoles, les animó diciéndoles que no era probable para un creyente, que no era probable, sino que sería necesario para un ciudadano del reino de los cielos, que a través de muchas, no pocas, sino a través de muchas tribulaciones, pasaremos para entrar al reino de los cielos. Pero resulta que tengo entre mis filas a jóvenes que a la primer burla en sus escuelas de, eres cristianillo, ay, ya mejor me voy a tirar a pecar. No sé qué palabra utilizas para ti. Me encuentro dentro de las filas de nuestra iglesia gente que semana tras semana tiene diferencias con otras personas, no una, sino dos, sino tres, y es constante. ¿De qué estamos hablando ahí? De las consecuencias y el vituperio por parte de Cristo. No, estamos hablando de un necio o de una necia que en su carnalidad sigue trayendo problemas. No ha aprendido a domar su lengua, no ha aprendido a domar su carácter. No está dispuesto a sufrir el oprobio, y ni mucho menos por parte de Cristo. Pero Pedro está dejando claridad que esto no será probable, que es necesario, y que además cuando llegue no debemos de asombrarnos como si fuera fuego extraño. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, hermanos, si somos bíblicos, tomaremos esa tribulación como gozo. En este sentido, Pedro sigue escribiendo que este documento fue escrito y los primeros receptores eran los integrantes de 5 iglesias. Para los llaneros solitarios que ven la predicación en YouTube y que sus iglesias son su casa y que su pastor es Jesucristo y que siguen caminando en necedad, no siguiendo el mandato de Cristo de congregarse y de rendir cuentas a una iglesia local. Bueno, déjeme decirle que esta carta fue escrita para 5 iglesias, no para 5 barbajanes que escuchaban predicaciones el domingo comiendo tacos de barbacoa en su casa. No, eso no es así. Pedro escribe esta carta para los creyentes en el Ponto, la iglesia en el Ponto, para los creyentes en la iglesia en Galacia, para los creyentes en la iglesia en Capadocia y para los creyentes en la iglesia de Asia, y finalmente para los creyentes en la iglesia de Bitinia. Estas regiones abarcaban la mayor parte de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Pero algo muy peculiar, hermano, es que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 9 al 11, vamos a encontrar estos mismos nombres de región. Y lo más peculiar es que quiero llevarte a esa escena. Pedro, quien escribe esta carta, es el mismo que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, después de ser un cobarde y después de haber negado a Jesucristo, no una, sino 3 ocasiones, dentro de la cual la última incluso dijo, al haber escuchado, este seguidor de Cristo incluso habla como él, fue capaz de maldecir para que no lo asociaran con Cristo. Bueno, ese mismo Pedro que se avergonzó de Jesucristo fue el mismo que arrepintiéndose lloró amargamente, y años más tarde, en el día de Pentecostés, en la celebración de Pentecostés, se encontraba en Jerusalén. Aquel cobarde no lo era más.
ahora había recibido la autoridad del Espíritu de Dios. Por eso tiene sentido, hermano, no se preocupen qué es lo que van a hablar cuando vayan a compartir el Evangelio. Jesucristo lo deja claro, no te preocupes porque el Espíritu os dará de qué es lo que habrás de hablar. El ejemplo lo tenemos con Pedro el día de Pentecostés. Dice que estando reunidos la gran cantidad que asistía por esa festividad, Pedro se paró valientemente y empezó a predicar. ¿A qué se estaba arriesgando Pedro? A que lo asesinaran. Por disensión, por alborotador. Pero hablando con denuedo y lleno del Espíritu Santo, él junto con otros hermanos más que empezaron a hablar en otras lenguas que eran idiomas conocidos. Las escrituras nos dicen que había gente de otras naciones, judíos, pero que vivían en otros lugares. Curiosamente se menciona gente de lugares del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia, los mismos lugares que están mencionando ahora. Si nosotros recordamos la escena que se narra en Hechos de los Apóstoles 2, recordaremos que varios de los que escuchaban se compungieron de corazón. La palabra de Dios llegó hasta sus corazones y los hizo pedazos por saberse asesinos de Jesucristo, del Mesías. Y dijeron: hermanos, díganos entonces qué tenemos que hacer. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para que sean perdonados vuestros pecados. Las escrituras nos narran que aquel día dieron al paso al frente y se añadieron como 3,000. Como 3,000, hermanos. Ahora, años más adelante, vemos que Pedro les está dirigiendo palabras de ánimo. No sabemos exactamente si ellos fueron parte de este proceso de evangelización, pero lo que sí quiero dejar claro, hermano, y haciendo un paréntesis, es que el hecho de que tú seas cobarde y que no compartas el evangelio va a traer repercusiones. Primero, porque es un mandato de Dios, no es opcional para un creyente. Soy ciudadano, pero no comparto el evangelio. No, eres un payaso. Entonces, un verdadero creyente cumple el mandato de Dios, el mandato de Cristo. Tanto en Marcos como en Mateo, el mandato es el mismo. Por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado, sea salvo, y el que no creyere, sea condenado. En el texto paralelo nos dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Hermano, pero el mandato de ir y predicar el evangelio no es opcional. Bueno, sí es opcional para alguien que no es creyente. Pero si en verdad tu ciudadanía es del reino de los cielos, no tienes opción. Es un mandato. De pequeño, cuando tu mamá te daba una orden y no la obedecías, tenías consecuencias. ¿Tú piensas que con Dios será diferente? No, hermano. Las consecuencias vendrán. Debemos entender que nosotros estamos llamados a sembrar la semilla, que otros regarán y que tal vez nuestros ojos no verán ese crecimiento. A Pedro le tocó predicar el evangelio años atrás y ahora probablemente ver el resultado de algo de su predicación. En ocasiones, al igual que el profeta Jeremías o Isaías, no recuerdo, lo voy a recomendar bien, pero a uno de ellos se les dijo que su ministerio no iba a ser fructífero, que él iba a llevar el mensaje y que nadie iba a hacer caso. Y aún así, ¿qué hizo él? Obedeció. ¿Cuál es tu mandato, hermano? Tu mandato no es llevar las escrituras para convertir y lograr, no. A ti se te ordenó ir y predicar el evangelio. Si ves el fruto de esa evangelización o no lo ves, no te importa. Tu mandato es obedecer al Señor. Doctrinalmente hablando, Pedro tenía noción de la Trinidad. Y él enseñaría claramente que hay una unicidad en Dios, no porque Dios sea una sola persona, sino porque es un solo Dios y tiene 3 personalidades. Pedro tendría claridad de que esas personalidades tienen funciones diferentes.
Y que mientras la personalidad del Padre es quien escoge a su pueblo, con previo conocimiento, Jesucristo sería el encargado de derramar su sangre para salvación. Y que solamente a través del Espíritu Santo, tú y yo podríamos tener apertura, no solamente de pensamiento, sino de corazón, para ser confrontados con nuestro pecado. Sin embargo, esta carta se ha extendido y aunque solamente hemos abarcado un versículo, si Dios lo permite, continuaremos la semana entrante hablando acerca de este concepto del cual tenía claridad Pedro acerca de la Trinidad de Dios. Si pudiéramos concluir en esta mañana con solamente un versículo que hemos visto hasta el momento, ¿qué pudiéramos llevarnos en esta mañana? Yo te digo que bastantes cosas. Primer conclusión: tómate en serio tu ciudadanía. Tómate en serio tu ciudadanía. Un ciudadano que no toma en serio su ciudadanía es deportado. Un ciudadano que no se toma en serio y con convicción su ciudadanía es expulsado de las naciones. Un ciudadano que no se toma en serio y por consiguiente, en vez de ser orgullo para su nación, es una vergüenza, es alguien que tiene que ser recluido. No esperes a ser desechado. No esperes a ser desechado de la ciudadanía del reino de los cielos por seguir jugando al jueguito de los creyentes a medias. Tómate en serio tu ciudadanía. Eres ciudadano del reino de los cielos. Tómate en serio tu ciudadanía. Si pudiéramos llegar a una segunda conclusión, pudiéramos decir que dentro de la vida de un ciudadano del reino de los cielos, el sufrimiento no es opcional. Pablo dejaría claridad que es necesario. Jesucristo dejaría entendimiento que eso sería la característica de su ministerio. No llores, ni cuestiones a Dios. ¿Por qué a ti? Si tu tribulación y tu sufrimiento es a raíz del evangelio, gózate en medio de la evidencia que solamente pueden tener los que son ciudadanos del reino de los cielos. Pero si pensando que tu sufrimiento es a causa del evangelio y te das cuenta que en verdad es a causa de tu necedad, de tu impertinencia, de tus características carnales, entonces preocúpate. Porque lo que estás experimentando no es evidencia de ser ciudadano del reino de los cielos, sino de ser ciudadano del infierno. Y conclusión número 3. Si piensas que todo está perdido, porque en esta mañana te has dado cuenta que esto para ti es un fastidio, siendo la palabra de Dios. Si en esta mañana este lenguaje no es grato para ti, te quiero decir que estás en serios problemas. Porque seas creyente o no seas creyente, si el evangelio no causa estragos de gozo en tu vida, no sé cómo pretendes estar por la eternidad en el cielo. Más bien yo te diría, todavía hay vida. Y mientras hay vida, tienes esperanza. El llamado para cada uno de nosotros es al arrepentimiento. Porque más vale perro vivo que a un león que está muerto. Si hoy te has dado cuenta, a través de esta breve predicación, que tus características no son las de un integrante del reino de los cielos, es tiempo de que te humilles delante de Jesucristo. Es tiempo de que supliques por misericordia, de que vayas a la cruz de Cristo, de que vayas a sus pies, porque solamente los que han sido lavados por su sangre entrarán al reino de los cielos. No dejes que pase un día más en el cual sigas viviendo como lo hace un cerdo. Vive como un ciudadano del reino de los cielos. Vive con gozo en tu corazón, sabiendo que un día ya no seremos más extranjeros. Un día Él mismo nos recibirá a las puertas de esa nación. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor
esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz, hermanos.